El sol caía implacable sobre las secas tierras de Sonora, donde la frontera entre México y Estados Unidos dibujaba no solo una línea en los mapas, sino también en las vidas de quienes habitaban estas regiones. En la pequeña comunidad de San Miguel, a las afueras de Hermosillo, vivía doña Esperanza, una mujer de 68 años, a quien todos en el pueblo habían apodado cruelmente como la abuela inútil. El sobrenombre no era casual. Desde que su esposo Ramón había fallecido 5 años atrás, Esperanza parecía haberse rendido ante la vida. Sus manos, antes hábiles para tejer los más hermosos rebozos de la región, ahora temblaban demasiado para sostener las agujas. Su pequeña casa de adobe, que antes relucía de limpia, ahora mostraba las marcas del abandono. Y lo que más dolía a los habitantes del pueblo, ya no preparaba su famoso atole de pinole que había sido motivo de celebración durante las fiestas del pueblo por décadas. ¿Qué caso tiene seguir haciendo cosas si ya no tengo para quién hacerlas?, respondía Esperanza cuando su única hija Lourdes le reprochaba su abandono. Lourdes vivía en Nogales, a 3 horas de distancia, atrapada en un trabajo que apenas le permitía visitar a su madre una vez al mes. «Mamá, tienes que recuperar tus ganas de vivir, no puedes seguir así», le decía Lourdes durante su última visita, mientras barría la casa y abría ventanas para que entrara el aire fresco. «A mi edad ya cumplí con lo que tenía que hacer en esta vida. Solo estoy esperando reunirme con tu papá», contestaba Esperanza, sentada en su vieja mecedora en el portal, mirando al horizonte con ojos vacíos. Lo que nadie en San Miguel sabía era que la tristeza de Esperanza no provenía únicamente de la pérdida de su esposo. En su juventud había sido criada por su abuela materna, una mujer apache de la tribu Ndé, los Ndené, o gente del pueblo. Su abuela le había transmitido conocimientos ancestrales sobre plantas medicinales, tejidos tradicionales y le había enseñado algunas palabras en la lengua apache, creando un vínculo profundo con sus raíces indígenas que pocos en el pueblo conocían o valoraban. La vida en la frontera había obligado a muchos indígenas apache a ocultar su identidad para sobrevivir en un mundo que los marginaba. Esperanza había crecido escuchando historias sobre la resistencia de sus antepasados, liderados por figuras como Jerónimo, y sobre cómo los apaches habían luchado fieramente por preservar sus tierras y su forma de vida. Pero con el paso del tiempo, esas historias se habían ido silenciando, y ahora, sin su esposo que siempre la animaba a mantener vivas sus tradiciones, sentía que el último hilo que la conectaba con sus raíces se estaba desvaneciendo. Fue un martes de mercado cuando todo comenzó a cambiar. Miguel Ángel Contreras, un joven de 25 años, alto y de complexión fuerte, llegó al pueblo con una camioneta llena de artesanías. No era la primera vez que comerciantes itinerantes visitaban San Miguel, pero había algo diferente en este joven. Sus rasgos indígenas eran evidentes. Ojos oscuros y profundos, piel curtida por el sol, y un porte orgulloso que lo distinguía entre la multitud. «Buenos días, señora. ¿Le gustaría ver algunas de mis artesanías?», preguntó Miguel Ángel, acercándose a Esperanza, quien había salido a comprar lo mínimo necesario para subsistir. Esperanza apenas levantó la mirada. «No tengo dinero para gastar en cosas que no necesito, joven», respondió secamente. Miguel Ángel no se inmutó. En lugar de insistir con la venta, observó detenidamente el viejo rebozo que Esperanza llevaba sobre los hombros, un rebozo desgastado, pero con un diseño particular que llamó su atención. «Ese rebozo, el diseño es apache, ¿verdad? Es muy similar a los que hacía mi abuela», comentó el joven con genuina curiosidad. Las palabras de Miguel Ángel fueron como una corriente eléctrica para Esperanza. Por primera vez en meses, sus ojos se iluminaron con un destello de interés. «¿Cómo sabes eso?», preguntó con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Soy apache, de los Ndé. Mi familia es de Chihuahua.
Pero venimos de los mismos pueblos que se extendían por toda esta región antes de que existieran fronteras, respondió él con una sonrisa cálida. Ese patrón en su rebozo, con esas líneas cruzadas y los colores tierra, es la firma de nuestra gente. Sin pensarlo dos veces, Esperanza lo invitó a tomar un café en su casa. Los vecinos que presenciaron la escena no daban crédito a lo que veían. La abuela inútil, que apenas cruzaba palabra con nadie, ahora caminaba junto a un desconocido hacia su casa, hablando con más animación de la que habían visto en años. Durante esa tarde, la pequeña casa de adobe se llenó de conversaciones sobre tradiciones olvidadas. Miguel Ángel le contó a Esperanza sobre su comunidad en las montañas de Chihuahua, donde un pequeño grupo de familias apache mantenía vivas sus costumbres. Le habló de cómo había aprendido el oficio de la artesanía de su abuelo y cómo viajaba por los pueblos vendiendo sus creaciones, pero también buscando conectar con otros descendientes de su pueblo. La mayoría de nosotros fuimos dispersados, explicó Miguel Ángel. Algunos terminaron en reservaciones en Estados Unidos, otros se mezclaron con comunidades mexicanas. Pero la sangre apache es fuerte, y nuestras tradiciones sobreviven en pequeños gestos, en patrones de tejido, en recetas de cocina, en formas de entender el mundo. Esperanza escuchaba con lágrimas en los ojos. Por primera vez desde la muerte de Ramón, sentía que alguien la veía realmente, que alguien entendía una parte fundamental de su ser que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Mi abuela me enseñó que los apache nunca rendimos nuestro espíritu, dijo Esperanza, sacando de un viejo baúl algunas fotografías amarillentas y pequeños objetos que había guardado durante años. Ella decía que incluso cuando parece que hemos perdido todo, seguimos siendo quienes somos. Miguel Ángel asintió con una mirada de profundo respeto. Eso es exactamente lo que mi abuelo siempre dice. Cuando el sol comenzaba a ponerse, Miguel Ángel se despidió, prometiendo regresar al día siguiente antes de continuar su viaje. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Esperanza no se sentó en su mecedora a contemplar el vacío. En su lugar, limpió cuidadosamente su casa, sacó sus viejas agujas de tejer y se sentó bajo la luz de una lámpara a reparar su viejo rebozo, tarareando una canción apache que creía haber olvidado. Los días siguientes marcaron un cambio notable en la vida de San Miguel. Miguel Ángel, quien había planeado quedarse solo un día, encontró razones para postergar su partida. Alquiló una pequeña habitación en la única posada del pueblo y cada mañana visitaba a Esperanza. Juntos comenzaron a recuperar conocimientos ancestrales. Ella le enseñaba técnicas de tejido que había aprendido de su abuela, y él compartía historias y tradiciones que mantenían vivas en su comunidad. Lo más sorprendente para los habitantes del pueblo fue ver a Esperanza regresar lentamente a la vida. Comenzó a limpiar su jardín, plantando hierbas medicinales. Su casa volvió a estar impecable, y un domingo, para asombro de todos, llevó a la plaza del pueblo una olla grande de su famoso atole de pinole, preparado con la receta tradicional apache que su abuela le había enseñado, con maíz tostado y molido, canela y piloncillo. «Está mejor que nunca», comentaban los vecinos mientras probaban el atole, mirando con curiosidad la inesperada amistad entre la anciana y el joven artesano. Lourdes, la hija de Esperanza, llegó para su visita mensual y quedó boquiabierta al encontrar la casa transformada y a su madre tejiendo animadamente mientras conversaba con Miguel Ángel. «¿Quién es este joven, mamá?», preguntó Lourdes con una mezcla de sorpresa y cautela. «Es Miguel Ángel, viene de Chihuahua», respondió Esperanza con una sonrisa que su hija no había visto en años. «Es apache como tu bisabuela. Me está ayudando a recordar quién soy». Lourdes observó con incredulidad cómo su madre y el joven hablaban sobre plantas medicinales, compartiendo un lenguaje y unas referencias culturales que ella apenas conocía. Durante toda su vida,
Esperanza había mencionado poco sobre sus raíces indígenas, como si fuera un secreto o algo de lo que no se debía hablar abiertamente. «Nunca te vi tan interesada en estas cosas, mamá», comentó Lourdes esa noche, cuando estaban solas. «Tu padre siempre me animó a mantener vivas las tradiciones de mi abuela», respondió Esperanza con nostalgia. «Pero cuando él se fue, sentí que ya no tenía sentido. Miguel Ángel me ha hecho ver que tengo una responsabilidad, mantener vivo lo que mi abuela me enseñó para que no se pierda para siempre». Mientras tanto, en el pueblo comenzaron los rumores. ¿Qué hacía un joven de 25 años pasando tanto tiempo con una viuda de 68? Algunos especulaban sobre intenciones oscuras, sugiriendo que Miguel Ángel podría estar interesado en la pequeña casa de Esperanza o en alguna herencia imaginaria. Otros simplemente no podían concebir una amistad genuina entre personas de edades tan distintas. «Ese muchacho debe querer algo», murmuraban en la tienda de abarrotes. «Nadie viene de tan lejos solo para hacer compañía a una anciana». Los rumores llegaron a oídos de Lourdes, quien, a pesar de ver el cambio positivo en su madre, no podía evitar sentir cierta preocupación. Una tarde, decidió hablar directamente con Miguel Ángel. «¿Qué buscas realmente con mi madre?», le preguntó sin rodeos, mientras él arreglaba una gotera en el techo de Esperanza. Miguel Ángel bajó de la escalera y miró a Lourdes con serenidad. «Busco lo mismo que todos buscamos. Conexión, pertenencia, entender de dónde venimos», respondió. «Tu madre tiene conocimientos que se están perdiendo. En mi comunidad valoramos a nuestros ancianos como los guardianes de nuestra cultura. No son inútiles, son nuestros tesoros más valiosos». Las palabras de Miguel Ángel resonaron profundamente en Lourdes, haciéndole cuestionar cuánto había ignorado de la herencia cultural de su propia madre. Esa noche, durante la cena, Esperanza anunció una decisión que dejó atónitos tanto a Lourdes como a Miguel Ángel. «He decidido organizar un taller para enseñar a las mujeres del pueblo a tejer rebozos con los diseños tradicionales apache», dijo con determinación. «Miguel Ángel me ayudará a preparar todo. Ya es hora de que estas tradiciones salgan a la luz y sean valoradas como se merecen». Lourdes miró a su madre con asombro y un nuevo respeto. La abuela inútil había desaparecido, y en su lugar estaba una mujer con propósito, con una misión que trascendía su propio dolor. Lo que ninguno de ellos podía imaginar era cómo esta decisión cambiaría no solo la vida de Esperanza, sino la de todo el pueblo, y, especialmente, la relación entre Miguel Ángel y la mujer a quien todos habían subestimado. Las noticias vuelan rápido en los pueblos pequeños. La mañana siguiente al anuncio de Esperanza, varias mujeres de San Miguel se presentaron en su puerta, algunas por curiosidad, otras por genuino interés en aprender las técnicas de tejido que la anciana había mantenido guardadas durante tantos años. «Nunca pensé que alguien se interesaría», confesó Esperanza a Miguel Ángel, mientras preparaban el portal de la casa para recibir a las primeras aprendices. «Durante toda mi vida oculté gran parte de mi herencia apache porque no quería que me miraran diferente». «Eso es lo que nos hicieron creer», respondió él, colocando sillas en círculo, «que debíamos avergonzarnos de nuestras raíces. Pero los tiempos están cambiando, doña Esperanza. Ahora la gente comienza a valorar lo que casi perdimos». El primer taller fue un éxito inesperado. 10 mujeres, desde jóvenes de 20 años hasta ancianas contemporáneas de Esperanza, escucharon con atención mientras ella explicaba los significados detrás de cada patrón de tejido, las técnicas para lograr la tensión adecuada en los hilos, y las historias que su abuela le había contado sobre cómo los diseños representaban elementos de la naturaleza y creencias ancestrales. «Este patrón de zigzag representa las montañas donde nuestro pueblo encontraba refugio», explicaba Esperanza, mostrando un viejo rebozo que había pertenecido a su abuela.
Y estas líneas paralelas simbolizan los caminos que todos recorremos en la vida. Uno es el camino físico y otro es el espiritual. Miguel Ángel complementaba las enseñanzas de Esperanza con contexto histórico sobre cómo los Apache, un pueblo nómada y guerrero, había resistido durante siglos la colonización, adaptándose y preservando su esencia a pesar de las persecuciones y los intentos de asimilación forzada. Los Ndé, nuestro pueblo, no eran simplemente guerreros como la historia oficial los ha pintado, explicaba Miguel Ángel. Eran protectores de un modo de vida en armonía con la tierra, defensores de la libertad en su sentido más profundo. Entre las asistentes se encontraba Carmela, la dueña de la única tienda de artesanías de San Miguel, quien inmediatamente vio el potencial comercial de los diseños. Estos rebozos podrían venderse muy bien a los turistas, comentó entusiasmada después del taller. Si organizamos un grupo de tejedoras, podríamos crear una pequeña cooperativa. Tengo contactos en Hermosillo que estarían interesados. La propuesta de Carmela generó un acalorado debate entre los participantes. Algunas veían con buenos ojos la posibilidad de generar ingresos con sus nuevas habilidades. Otras, incluyendo a Miguel Ángel, expresaron preocupación por la comercialización de diseños culturales significativos. No se trata solo de hacer prendas bonitas para vender, argumentó él. Estos diseños cuentan historias, transmiten conocimientos. Si los convertimos en simples souvenirs, perdemos su verdadero valor. Esperanza escuchó ambas posiciones y, para sorpresa de todos, propuso una solución intermedia. Podemos crear piezas para vender, pero cada una llevará una pequeña etiqueta que explique el significado del diseño y su origen apache. No venderemos solo rebozos, compartiremos nuestra cultura con respeto. La sabiduría de su propuesta dejó a todos satisfechos, y así nació la Cooperativa Tejedoras Apache de San Miguel, con Esperanza como maestra principal y Miguel Ángel como asesor cultural. Durante las semanas siguientes, la Casa de Esperanza se convirtió en el centro de una inesperada revitalización cultural. Los talleres se expandieron para incluir no solo tejido, sino también preparación de alimentos tradicionales apache, uso de plantas medicinales, y sesiones donde Esperanza compartía historias y palabras en lengua apache que recordaba de su infancia. El cambio en Esperanza era notable para todos. La mujer que antes apenas salía de su casa, ahora caminaba erguida por el pueblo, saludando a vecinos que durante años la habían ignorado. Sus manos, que antes temblaban de tristeza y soledad, ahora se movían con precisión, mientras enseñaba a otras mujeres los secretos del tejido apache. «Ya nadie me llama la abuela inútil», comentó una tarde a Miguel Ángel mientras compartían un café en el portal. «Ahora soy la maestra Esperanza». Miguel Ángel sonrió con satisfacción. «Siempre fue así, doña Esperanza, solo que algunos necesitaban que se los recordaran». La relación entre ambos se había profundizado con el paso de los días. Para Miguel Ángel, Esperanza representaba la sabiduría ancestral que siempre había buscado, un vínculo vivo con tradiciones que temía ver desaparecer. Para Esperanza, el joven artesano no solo había traído nueva vida a sus días, sino también un sentido de propósito que creía perdido para siempre. Sin embargo, no todo era armonía en San Miguel. A medida que la cooperativa ganaba notoriedad y comenzaban a llegar visitantes de pueblos cercanos interesados en los talleres, algunas voces de descontento comenzaron a surgir. Don Octavio, el alcalde del pueblo, un hombre de 60 años conocido por su conservadurismo, veía con recelo esta súbita celebración de la herencia indígena. Durante generaciones, San Miguel había intentado proyectar una imagen de pueblo mestizo, distanciándose de sus raíces indígenas en busca de aceptación y progreso. «Están reviviendo cosas que es mejor dejar en el pasado», comentó don Octavio durante una reunión del Consejo del Pueblo.
Pronto tendremos a todos los indios de la región viniendo a reclamar tierras que según ellos les pertenecían. Sus palabras encontraron eco en algunos de los terratenientes locales que veían la creciente conciencia cultural como una potencial amenaza a sus intereses. Comenzaron a circular rumores malintencionados sobre Miguel Ángel, sugiriendo que era un agitador que buscaba crear divisiones en la comunidad. La tensión llegó a su punto crítico cuando una mañana Esperanza encontró la puerta de su casa vandalizada con un mensaje despectivo: «Fuera apaches de San Miguel». Miguel Ángel quiso denunciar el incidente ante las autoridades, pero Esperanza lo detuvo. «No ganaremos esta batalla con enojo», dijo con calma mientras limpiaba la pintura. «La ganaremos mostrando el valor de lo que estamos preservando». Siguiendo su instinto, Esperanza decidió invitar personalmente a don Octavio y a los miembros del Consejo del Pueblo a un evento especial, una demostración completa de las tradiciones apache que estaban recuperando, seguida de una comida comunitaria con platillos tradicionales. «Si van a juzgarnos, que al menos sepan exactamente qué están rechazando», dijo a las mujeres de la cooperativa, quienes apoyaron su decisión con entusiasmo. La invitación puso a don Octavio en una posición difícil. Rechazarla abiertamente sería visto como un gesto hostil hacia una anciana respetada. Aceptarla significaba dar legitimidad a actividades que él consideraba problemáticas. Finalmente, presionado por otros miembros del consejo más abiertos a la iniciativa, aceptó asistir por cortesía. El día del evento, la casa y el patio de Esperanza se transformaron. Las mujeres de la cooperativa exhibieron orgullosas los rebozos que habían creado. En un rincón, algunas preparaban pinole, atole y otros alimentos tradicionales. Miguel Ángel había montado una pequeña exposición con fotografías y objetos que mostraban la historia de los apache en la región, destacando su resistencia, pero también su profunda conexión con la tierra y sus tradiciones pacíficas. Cuando don Octavio y los consejeros llegaron, fueron recibidos con respeto y sin reproches por los incidentes pasados. Esperanza personalmente los guió por la exposición, explicando con paciencia y dignidad el significado de cada elemento. La tensión inicial comenzó a disolverse cuando uno de los consejeros reconoció un diseño en uno de los rebozos. «Mi abuela tenía uno así», comentó con nostalgia. «Nunca supe que era apache. Siempre pensé que era simplemente de los antiguos». Poco a poco, otros comenzaron a hacer conexiones similares, reconociendo elementos culturales que habían estado presentes en sus propias familias sin que supieran su origen. El momento decisivo llegó cuando Esperanza invitó a todos a compartir la comida. Don Octavio, quien había permanecido distante durante toda la visita, probó el atole de pinole preparado por Esperanza. «Esto me lleva a mi infancia», admitió con sorpresa. «Mi madre preparaba uno idéntico para las ocasiones especiales». Esperanza sonrió con calidez. Probablemente lo aprendió de su madre, y ella de la suya. «Las tradiciones apache han estado en San Miguel desde siempre, don Octavio. No son algo extraño o ajeno. Son parte de lo que somos, aunque hayamos intentado olvidarlo». Las palabras de Esperanza calaron hondo en don Octavio y en los demás presentes. El alcalde, visiblemente conmovido, se levantó y dirigió unas palabras al grupo. «He sido injusto», admitió. «Crecí en una época donde nos enseñaron a avergonzarnos de nuestras raíces indígenas. Pensábamos que el progreso significaba dejar atrás esas tradiciones. Pero viendo todo esto hoy, me doy cuenta de que hemos perdido mucho en el camino». El gesto de don Octavio marcó un punto de inflexión. En los días siguientes, el Consejo del Pueblo aprobó por unanimidad apoyar oficialmente a la cooperativa Tejedoras Apache, ofreciendo un espacio en el edificio municipal para establecer un pequeño museo y centro cultural.
Para Esperanza, este reconocimiento representaba una victoria personal y colectiva. La herencia que durante tanto tiempo había mantenido oculta por miedo al rechazo, ahora era celebrada abiertamente. Lo que comenzó como una amistad inesperada con un joven artesano se había convertido en un movimiento de recuperación cultural que involucraba a todo el pueblo. Una tarde, mientras Esperanza y Miguel Ángel trabajaban en los planes para el nuevo centro cultural, Lourdes llegó de visita con una noticia sorprendente. «He pedido un traslado en mi trabajo», anunció. «Volveré a vivir en San Miguel. Quiero aprender todo lo que puedas enseñarme, mamá. Es mi herencia también, y no quiero que se pierda». Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas de alegría. El círculo se completaba. Los conocimientos que su abuela le había transmitido ahora pasarían a su hija, y a través de la cooperativa a muchas otras personas. «Tu bisabuela estaría muy orgullosa», dijo abrazando a Lourdes. «Siempre decía que nuestro pueblo podía ser doblegado, pero nunca vencido, que mientras recordáramos quiénes somos, seguiríamos vivos». Miguel Ángel observaba la escena con una mezcla de alegría y un sentimiento más profundo que apenas comenzaba a reconocer. En estos meses, su admiración por Esperanza había crecido hasta convertirse en algo que no podía definir fácilmente. No era simplemente respeto hacia una anciana sabia, era una conexión que trascendía la edad y las convenciones sociales. Esa noche, mientras ayudaba a Esperanza a cerrar el taller, Miguel Ángel tomó una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas. «Doña Esperanza», dijo con voz serena pero decidida, «hay algo importante que necesito decirle». El viento susurraba entre los árboles de mezquite mientras Miguel Ángel y Esperanza se sentaban en el portal. La luz del atardecer bañaba el pueblo de San Miguel con tonos dorados, creando un ambiente casi mágico para las palabras que estaban a punto de ser pronunciadas. «Doña Esperanza», comenzó Miguel Ángel, con una voz que revelaba tanto nerviosismo como determinación. «Estos meses a su lado han sido los más significativos de mi vida». Esperanza lo miró con curiosidad, notando algo diferente en los ojos del joven. «También han sido muy importantes para mí, Miguel Ángel. Has traído nueva vida a mis días». El joven artesano respiró profundamente antes de continuar. «Lo que quiero decirle va más allá de nuestro trabajo juntos o de nuestras raíces compartidas». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «En mi comunidad tenemos una tradición muy antigua. Cuando un apache encuentra a alguien con quien siente una conexión profunda, alguien que complementa su espíritu, no importa la edad o las circunstancias, reconoce ese vínculo como sagrado». Esperanza escuchaba atentamente, sin interrumpir, aunque su corazón comenzaba a latir más rápido ante el rumbo que tomaba la conversación. «He reflexionado mucho sobre esto», continuó Miguel Ángel. «Sé que a ojos de los demás puede parecer extraño o incomprensible, pero en mi corazón hay una certeza. Usted es esa persona para mí». Con un movimiento fluido, Miguel Ángel se arrodilló frente a Esperanza, tomando sus manos envejecidas entre las suyas. «Doña Esperanza, quiero pedirle que se case conmigo». Un silencio profundo siguió a sus palabras. En la distancia, el canto de los últimos pájaros del día parecía amplificar la intensidad del momento. Esperanza miró al joven arrodillado frente a ella, su mente procesando un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. «Miguel Ángel», respondió finalmente con voz suave pero firme. «Tengo 68 años. Tú tienes 25. Hay más de 4 décadas entre nosotros. ¿Has pensado realmente en lo que eso significa?» «He pensado en poco más durante semanas», respondió él sin vacilar. «En la tradición apache, el matrimonio no siempre ha sido lo que la sociedad moderna entiende por ello. A veces es una unión de espíritus, una alianza entre personas que comparten un propósito y un camino». Se levantó y se sentó junto a ella, aún sosteniendo sus manos.
No le pido esto por impulso o confusión. Le pido que formemos una familia en el sentido más profundo, guardianes de nuestras tradiciones, compañeros en la misión de preservar lo que casi se ha perdido. Esperanza sintió lágrimas formarse en sus ojos. Había algo hermoso y puro en la propuesta de Miguel Ángel, algo que trascendía las convenciones sociales y hablaba directamente a su alma. Sin embargo, también era consciente de las implicaciones prácticas. La gente hablará, Miguel Ángel, ya lo hacen, dirán cosas terribles sobre ti, sobre mí, sobre nuestras intenciones. Dejemos que hablen, respondió él con una sonrisa tranquila. Los apaches siempre han vivido según sus propias leyes y valores, no según las expectativas de otros. Necesito tiempo, dijo finalmente Esperanza. No es una decisión que pueda tomar a la ligera. Miguel Ángel asintió con respeto. Tomaré el tiempo que necesite. Mi corazón ya ha decidido, pero entiendo que el suyo necesita reflexionar. Los días siguientes fueron de intensa reflexión para Esperanza. Compartió la propuesta de Miguel Ángel con Lourdes, preparándose para el rechazo o la indignación. Para su sorpresa, su hija respondió con una inesperada comprensión. Al principio pensé que era una locura, admitió Lourdes. Pero he visto cómo se miran, cómo trabajan juntos. Hay algo especial entre ustedes, algo que va más allá de lo que la mayoría de las personas experimentan en toda su vida. Pero la diferencia de edad, comenzó Esperanza. Mamá, interrumpió Lourdes, he estado casada 2 veces con hombres de edad apropiada y ambos matrimonios fracasaron. La edad no garantiza nada. Lo que importa es la conexión verdadera, y eso es algo raro y precioso. Las palabras de su hija resonaron profundamente en Esperanza. Durante toda su vida había seguido las expectativas de los demás. Había ocultado su herencia apache para encajar. Había limitado sus ambiciones para ser una esposa y madre adecuada. Había aceptado el papel de abuela inútil, porque era lo que el pueblo esperaba de una viuda mayor. ¿No era hora finalmente de honrar su propio corazón? Una semana después de la propuesta, Esperanza invitó a Miguel Ángel a caminar hasta un pequeño arroyo en las afueras del pueblo, un lugar que había sido especial para ella desde su infancia. Mi abuela me traía aquí, explicó, mientras se sentaban a la orilla del agua. Decía que el agua que fluye nos enseña cómo debe ser la vida, siempre en movimiento, adaptándose a los obstáculos, encontrando nuevos caminos. Miguel Ángel escuchaba con atención, respetando el proceso de Esperanza. He pasado estos días pensando en lo que me has propuesto, continuó ella. He considerado todas las razones por las que debería decir que no. La diferencia de edad, el qué dirán, los años que me quedan comparados con los tuyos. Hizo una pausa, observando cómo la luz del sol creaba destellos en el agua. Pero también he pensado en lo que mi abuela me enseñó sobre el valor apache, continuó Esperanza, su voz ganando firmeza. Ella decía que el verdadero valor no está en hacer lo que todos esperan, sino en seguir el camino que tu espíritu reconoce como verdadero, aunque nadie más lo entienda. Miguel Ángel asintió, sus ojos fijos en ella, conteniendo la respiración ante lo que vendría a continuación. Mi respuesta es sí, dijo finalmente Esperanza. Acepto unir mi camino al tuyo, no como una esposa en el sentido tradicional, sino como compañera de espíritu, como guardiana de nuestras tradiciones junto a ti. La sonrisa que iluminó el rostro de Miguel Ángel reflejaba una alegría pura que disipó cualquier duda restante en el corazón de Esperanza. Se levantó y la tomó de las manos, ayudándola a ponerse de pie. En la tradición apache, dijo él, cuando 2 personas deciden unirse, intercambian algo personal, algo que representa su compromiso mutuo. De su bolsillo, sacó una pequeña bolsa de cuero finamente trabajada. Esto perteneció a mi abuelo. Contiene tierra de nuestras montañas sagradas. Representa nuestras raíces y nuestra conexión con la tierra. Esperanza recibió la pequeña bolsa con reverencia.
Luego, con manos ligeramente temblorosas, se quitó un antiguo collar que siempre llevaba oculto bajo la ropa. Una sencilla piedra de turquesa engarzada en plata, pendiendo de un cordón de cuero. «Esto me lo dio mi abuela el día que cumplí 15 años», explicó. «Dijo que la turquesa nos conecta con el cielo y nos protege en nuestro camino. Ha estado conmigo en cada momento importante de mi vida». Al colocar el collar en las manos de Miguel Ángel, ambos sintieron que algo profundo y ancestral se sellaba entre ellos, algo que trascendía las convenciones sociales y hablaba el lenguaje antiguo de sus antepasados. La noticia de su unión se extendió por San Miguel como fuego en pradera seca. Como era de esperarse, las reacciones fueron diversas y apasionadas. Algunos vecinos expresaron abiertamente su desaprobación, considerando la unión inapropiada o incluso escandalosa. «Es indecente», comentaba doña Mercedes, la más chismosa del pueblo. «Ella podría ser su abuela. Debe haber algo más detrás de todo esto». Otros, especialmente las mujeres de la cooperativa que habían presenciado de cerca la transformación de Esperanza y la genuina devoción de Miguel Ángel hacia ella y hacia sus tradiciones compartidas, defendían fervientemente la unión. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar el camino que dos corazones deciden recorrer juntos?, argumentaba Carmela. «En todos mis años, nunca he visto a dos personas más conectadas por un propósito común». Don Octavio, el alcalde, se encontró en una posición complicada. Como figura de autoridad, sentía que debía defender las buenas costumbres, pero su reciente apertura hacia las tradiciones apache lo había sensibilizado hacia otras formas de entender las relaciones humanas. Tras una reunión con el Consejo del Pueblo, decidió adoptar una posición de respeto hacia la decisión de Esperanza y Miguel Ángel, declarando públicamente: «San Miguel es un pueblo que honra tanto sus tradiciones como la libertad de sus habitantes para vivir según sus convicciones». Lourdes, por su parte, se convirtió en la defensora más férrea de su madre y su futuro padrastro, enfrentándose a cualquiera que se atreviera a cuestionar la legitimidad de su unión. «Mi madre ha encontrado un nuevo propósito y alegría a una edad en que muchos ya se han rendido», decía con firmeza. Si eso les escandaliza, tal vez deberían preguntarse por qué les resulta tan amenazante ver a una mujer mayor eligiendo su propio camino. Entre todo este torbellino social, Esperanza y Miguel Ángel avanzaban con serenidad en sus planes. No querían una boda tradicional católica, ni un simple trámite civil. En su lugar, decidieron organizar una ceremonia que honrara sus raíces apache, invitando a la comunidad de Miguel Ángel en Chihuahua a viajar hasta San Miguel para la ocasión. La llegada de la familia de Miguel Ángel transformó nuevamente el pueblo. Ancianos sabios, artesanos, músicos tradicionales y niños curiosos llenaron las calles de San Miguel con sus coloridas ropas y su lengua ancestral. Para muchos habitantes del pueblo era la primera vez que veían una comunidad apache viva y vibrante, no como figuras históricas o personajes de leyendas, sino como personas reales, con una cultura rica y dinámica. El abuelo de Miguel Ángel, don Gregorio, un hombre de 90 años cuyo rostro surcado de arrugas reflejaba la sabiduría de toda una vida, se convirtió inmediatamente en el centro de atención. Como líder espiritual de su comunidad, sería él quien oficiaría la ceremonia de unión. Cuando don Gregorio conoció a Esperanza, algo notable ocurrió. El anciano tomó las manos de Esperanza y la miró intensamente a los ojos, como si viera más allá de su apariencia física. «Tienes los ojos de nuestra gente», dijo en un español mezclado con palabras apache. «Tu espíritu ha estado dormido, pero no olvidado. Ahora despierta nuevamente». Esperanza sintió una conexión inmediata con este hombre que le recordaba tanto a su propia abuela. Juntos pasaron largas horas compartiendo historias, comparando conocimientos sobre plantas medicinales y rituales casi olvidados.
Era como si dos bibliotecas vivientes se encontraran, completando mutuamente páginas que faltaban en la memoria de cada uno. El día de la ceremonia amaneció con un cielo despejado y un aire fresco que parecía bendecir la ocasión. Habían elegido celebrarla en la cima de una pequeña colina a las afueras del pueblo, un lugar desde donde se podía contemplar tanto las montañas distantes como el pueblo entero. Desde el amanecer, las mujeres de ambas comunidades trabajaron juntas preparando el espacio. Un círculo marcado con piedras blancas, 4 entradas orientadas hacia los puntos cardinales, y en el centro, un fuego pequeño pero vigoroso. Alrededor del círculo ceremonial habían dispuesto mesas con alimentos tradicionales y espacios para que los asistentes pudieran sentarse. Para sorpresa de Esperanza y Miguel Ángel, prácticamente todo el pueblo de San Miguel comenzó a subir la colina para presenciar la ceremonia. Incluso aquellos que habían expresado su desaprobación parecían movidos por la curiosidad y quizás por un reconocimiento tácito de la importancia histórica del momento. Esperanza vestía un hermoso vestido tradicional que las mujeres de la comunidad de Miguel Ángel habían confeccionado especialmente para ella. Una túnica larga de algodón natural, decorada con intrincados bordados en colores tierra y turquesa. Sobre sus hombros llevaba con orgullo el rebozo tejido por su abuela, ahora cuidadosamente restaurado. Miguel Ángel portaba la vestimenta ceremonial apache, pantalón y camisa de cuero suave, un cinturón tejido con símbolos significativos y una banda de tela roja atada alrededor de su frente. Alrededor del cuello llevaba con orgullo el collar de turquesa que Esperanza le había entregado. Don Gregorio dirigió la ceremonia en lengua apache, con Miguel Ángel traduciendo para que todos pudieran comprender. El ritual comenzó con una purificación con humo de salvia, mientras el anciano invocaba a los espíritus de los antepasados para que bendijeran la unión. No unimos solo a 2 personas, explicó don Gregorio a través de la traducción de Miguel Ángel. Unimos 2 caminos, 2 historias, 2 propósitos. En nuestra tradición, el matrimonio no se trata de posesión o conveniencia, sino de compañerismo en el viaje de la vida. Esperanza y Miguel Ángel intercambiaron promesas que habían escrito con sus propias palabras, comprometiéndose no a un amor romántico convencional, sino a una alianza sagrada basada en el respeto mutuo, el propósito compartido y la devoción a preservar y revitalizar las tradiciones de su pueblo. Me comprometo a ser tu apoyo cuando el camino se vuelva difícil, dijo Miguel Ángel, a aprender de tu sabiduría y a compartir mi fuerza, a honrar las enseñanzas que llevas dentro y a asegurar que nunca se pierdan. Me comprometo a caminar a tu lado con dignidad y valor, respondió Esperanza, a transmitirte todo lo que sé, a abrir mi corazón a nuevos conocimientos y a ser un puente entre el pasado y el futuro de nuestro pueblo. Como símbolo de su unión, don Gregorio ató sus manos con un cordón trenzado con hilos de colores significativos: rojo por la fuerza vital, azul por la sabiduría, blanco por la pureza de intención y negro por la protección contra las adversidades. Lo que se ha unido hoy ante los ojos de nuestros ancestros y de nuestra comunidad, declaró el anciano, que ningún poder humano lo separe. La ceremonia concluyó con una danza tradicional, en la que todos los presentes fueron invitados a participar, formando un gran círculo alrededor de la nueva pareja. Para asombro de muchos habitantes de San Miguel, se encontraron a sí mismos participando con entusiasmo en un ritual que, de alguna manera, sentían también como propio, como si un recuerdo ancestral despertara en sus cuerpos. Durante la celebración que siguió, abundante en comida, música y conversaciones animadas, don Octavio se acercó a la pareja con una expresión solemne. En nombre del pueblo de San Miguel
dijo el alcalde. Quiero ofrecerles un regalo de bodas. De su bolsillo sacó un documento oficial que extendió a Esperanza. Es el título de propiedad de la antigua escuela abandonada a las afueras del pueblo. El consejo ha decidido donarla para que se convierta en el centro cultural apache que han estado planeando. Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas mientras tomaba el documento. Lo que había comenzado como una amistad inesperada, ahora se transformaba en un proyecto que podría cambiar no solo su vida y la de Miguel Ángel, sino la de todo el pueblo y las generaciones futuras. Gracias, respondió con voz emocionada. Haremos de este lugar un faro de conocimiento y orgullo para todos. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la colina, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, Esperanza y Miguel Ángel contemplaban el valle bajo sus pies, donde las luces de San Miguel comenzaban a encenderse. Junto a ellos, Lourdes y los familiares de Miguel Ángel conversaban animadamente, formando ya los lazos de una nueva familia expandida. ¿Sabes qué es lo más irónico?, comentó Esperanza a su ahora esposo. Hace unos meses me llamaban la abuela inútil, y hoy me siento más útil y viva que nunca. Miguel Ángel tomó su mano con ternura. Nunca fuiste inútil. Solo estabas esperando el momento adecuado para compartir tus dones con el mundo. En la distancia, el sonido de tambores tradicionales apache marcaba el ritmo de una celebración que era tanto un final como un comienzo. El final de un tiempo de olvido y vergüenza, y el comienzo de un renacimiento cultural que trascendería a ambos. La historia de la abuela inútil y el joven apache que se arrodilló para pedir su mano se convertiría pronto en una leyenda moderna, contada en San Miguel, y más allá como un testimonio del poder del respeto, la sabiduría compartida y el valor de seguir el camino que el corazón reconoce como verdadero, sin importar lo que el mundo pueda pensar. Porque como Esperanza ahora sabía con certeza, la verdadera utilidad en la vida no se mide por la productividad o la conformidad, sino por la capacidad de mantener viva la llama de la tradición y encender con ella nuevos fuegos en los corazones de quienes están dispuestos a ver más allá de las apariencias, hacia la sabiduría ancestral que nunca muere, sino que espera pacientemente su momento para renacer. Y en ese renacer, incluso la más subestimada de las abuelas puede convertirse en la guardiana más valiosa de un legado que creíamos perdido, pero que siempre estuvo ahí, latiendo bajo la superficie, esperando a que alguien tuviera el valor de reclamarlo